Hola a todo el mundo. Seguro que ya hemos oído hablar un montón sobre inteligencia artificial, sobre ChatGPT y todo lo que puede hacer. Pero, ¿sabemos realmente cómo funciona por dentro? Pues para entenderlo hay que empezar por su pieza más pequeña, su ladrillo fundamental. Hoy vamos a descubrir juntos ese lenguaje secreto. Hoy vamos a hablar de los tokens. Bueno, vamos a meternos en materia. Pensemos un segundo en esto, que es el gran reto. Nosotros hablamos con palabras, con matices, con ironía, pero una máquina, un ordenador, en el fondo solo entiende de números, unos y ceros. Entonces, ¿cómo conseguimos que nuestro lenguaje y el suyo se entiendan? ¿Cómo se crea ese puente? Esa es la gran pregunta, y hoy vamos a darle respuesta. Para no perdernos, este es el plan de hoy. Primero veremos el desafío de conectar máquinas y palabras. Después echaremos un vistazo a dos intentos que no salieron del todo bien. Luego, claro, llegará la solución, los tokens. Veremos ejemplos prácticos para que quede clarísimo. Y terminaremos con lo más importante, por qué todo esto nos interesa y nos afecta. Venga, empecemos por la base. Los modelos de IA como ChatGPT se apoyan en lo que se llaman redes neuronales. No hay que asustarse con el nombre. Lo único que necesitamos saber es que estas redes son potentísimas, pero tienen una regla de oro: solo entienden de números. No saben lo que es una A, ni lo que significa casa, solo cifras. Así que aquí está el meollo de la cuestión. Necesitamos sí o sí un traductor, algo que coja nuestro texto, nuestras frases y lo convierta en una ristra de números que la máquina pueda procesar. Y ojo, porque el cómo se haga esa traducción lo cambia absolutamente todo. Es la pieza clave de todo el sistema. Como pasa casi siempre en la ciencia y la tecnología, antes de dar con la solución buena, se probaron otras que no lo eran tanto. Los primeros intentos para resolver este puzzle fueron lógicos, pero en la práctica resultaron ser muy poco eficientes. Vamos a ver por qué fracasaron, para así entender mejor por qué la solución actual es tan inteligente. Aquí vemos el dilema. La primera idea fue, bueno, la más obvia: vamos a darle un número a cada letra y a cada símbolo. El abecedario es pequeño, así que el diccionario de números es manejable. El problema: que un texto cualquiera se convierte en una secuencia de números larguísima, inmanejable. La segunda idea fue, vale, pues vamos a darle un número a cada palabra entera. Esto hace las secuencias más cortas, pero claro, el diccionario se dispara. Piensa en todas las palabras del castellano, es gigantesco. Y peor aún, ¿qué pasa si aparece una palabra nueva, un nombre como Andrés? El sistema no la conoce, se queda en blanco. Y aquí es donde llega la magia. Después de ver que los extremos no funcionaban, ni letra a letra ni palabra por palabra, se encontró un punto intermedio. Una idea mucho más elegante, flexible y, sobre todo, eficiente. Habían llegado los tokens. Entonces, ¿qué narices es un token? Pues la mejor forma de imaginarlo es como un trozo de texto. Es la unidad mínima con la que trabaja la IA. A veces ese trozo es una palabra entera, sobre todo si es corta, como y o el. Otras veces es solo un pedacito, como una terminación o el principio de una palabra, o incluso un signo de puntuación. Son como las piezas del Lego del lenguaje para la inteligencia artificial. Y esa es la genialidad del asunto. Los tokens son el equilibrio perfecto. Permiten manejar cualquier palabra, aunque sea inventada, porque la puede romper en trocitos que sí conoce. Y a la vez evitan crear esas secuencias de números interminables o esos diccionarios imposibles de manejar. Es simplemente una solución mucho más astuta. Vale, la teoría está muy bien, pero como de verdad se entienden las cosas es con ejemplos. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. A este proceso de romper el texto en trocitos se le llama tokenizar. Van a ver que es muy intuitivo. Miren qué buen ejemplo. Tenemos la palabra puntos. En lugar de tratarla como una sola cosa, el sistema la divide en dos tokens, por un lado punt y por otro os. ¿Y por qué hace esto? Porque el sistema es listo. Se ha entrenado con miles de libros y textos y sabe que punt es un comienzo de palabra súper común, puntual, puntería, apuntar, y también sabe que os al final suele indicar el plural. Así es mucho más eficiente. Y es que casi todo se puede convertir en un token. Las palabras muy comunes, como una, suelen ser un token ya solas. Trozos de palabras, como acabamos de ver. Un punto, una coma, son tokens. Y aquí viene lo divertido. Los emojis también son tokens. Y los números, y hasta los espacios en blanco. Todo, absolutamente todo, se descompone en estas unidades. Y aquí va un detalle que es muy curioso. Para la IA, no todos los emojis valen lo mismo. Una carita sonriente que se usa muchísimo la puede representar con solo 2 tokens. Pero un emoji menos común, como la mano levantada, a lo mejor necesita 4 tokens para describirlo. Esto pasa porque el sistema aprende de lo que más ve. Si algo es muy común, aprende a representarlo de forma más corta y eficiente.
Y atención a esto, que es muy importante. El sistema no es igual de eficiente en todos los idiomas. Fíjense en la misma frase. En inglés, Play a Song That Makes Me Smile solo necesita 8 tokens. La misma idea en español se va a 14 tokens. Y en chino, a 15. ¿A qué se debe esta diferencia tan grande? Pues a que la inmensa mayoría de los datos con los que se han entrenado estos sistemas están en inglés. Por eso, el inglés está mucho más optimizado. Muy bien, ya hemos visto qué son los tokens y cómo funcionan. Pero ahora llega la pregunta del millón. ¿Y a mí? ¿Esto en qué me afecta? Pues la verdad es que nos afecta, y mucho, cada vez que interactuamos con una de estas inteligencias artificiales. Tiene consecuencias muy prácticas. Para entenderlo, solo tenemos que recordar 2 palabras: límite y coste. Los tokens son la medida que define el límite de memoria que tiene la IA en una conversación, y también son la base para calcular el coste de usar estos servicios. Vamos a ver cada una con calma. Empecemos por el límite. La mejor manera de verlo es como la memoria a corto plazo de la IA. Un modelo como la versión más común de ChatGPT tiene un límite de unos 4.096 tokens. Y ojo, en esa cuenta entra todo, tanto lo que le escribimos nosotros como la respuesta que nos da la propia máquina. No puede salirse de ahí en una única conversación. Este gráfico lo deja muy claro. Es como un presupuesto de memoria. Imagina que le pasamos un texto muy largo para que lo resuma, y ese texto ocupa, digamos, 2.800 tokens, pues ya hemos gastado la mayor parte del presupuesto. Eso significa que a la IA le queda muy poco espacio, solo 1.296 tokens, para darnos la respuesta. Si nuestra pregunta es cortita, su respuesta podrá ser mucho más larga y detallada. Y vamos con la segunda palabra, el costo. Porque claro, usar esta tecnología tan avanzada tiene un precio, sobre todo para quienes crean programas que la utilizan. Se paga por el número de tokens que se procesan. Como vemos, el precio es minúsculo, una fracción de céntimo por cada 1.000 tokens. Pero claro, cuando hablamos de millones y millones de palabras, la cuenta empieza a subir. Y esta frase es el resumen perfecto. La relación es directa, una regla de 3 muy simple. A más texto que le metemos a la máquina y más texto que genera, más tokens estamos consumiendo. Y a más tokens, más alto es el coste final. Por eso es tan importante entender este concepto. Venga, vamos a hacer un repaso final, las ideas clave con las que nos tenemos que quedar. Primero, las máquinas solo entienden de números, así que hay que traducir nuestro texto. Segundo, los tokens, esos trocitos de texto, son la forma más inteligente de hacerlo. Tercero, casi todo puede ser un token, hasta una carita sonriente. Y lo más importante para el día a día, los tokens marcan tanto la memoria que tiene la IA como lo que cuesta utilizarla. Y me gustaría terminar con una reflexión. Ahora que sabemos que cada conversación con una IA tiene una especie de presupuesto de tokens, tanto de memoria como de dinero, ¿cambia esto un poco la forma en la que nos planteamos usarla? Quizás siendo más directos en las preguntas para ahorrar tokens y obtener mejores respuestas. Es, sin duda, algo interesante sobre lo que pensar. Muchísimas gracias por la atención.